De acuerdo con los últimos temas vistos de la materia de farmacología, en este último video se revisarán diversos tópicos que, en su mayoría, se relacionan con el sistema cardiovascular del cuerpo humano. De esta manera, a lo largo del video se explicarán generalidades de la hipertensión, de la coagulación, de la anticoncepción, de la tiroides, la osteoporosis, el cáncer, de la neurotransmisión, sobre las benzodiazepinas, los cannabinoides, así como los opioides. Comenzando con el primer apartado de los temas de este video, será necesario conocer la herramienta conocida como iDoctus, que ayuda a la consulta médica en farmacología. En este sentido, cabe resaltar que iDoctus ayuda a los médicos de todas las especialidades en su práctica diaria, ya que ayuda a cualquiera más rápido a buscar los índices de diversos medicamentos. Por otro lado, Caprini es una herramienta que permite evaluar los principales factores de riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes sometidos a procesos quirúrgicos. Es decir, es una calculadora que permite conocer y evaluar los riesgos de algún paciente sometido a un procedimiento quirúrgico y se logra encontrar en el sistema de datos de iDoctus. Si tomo como referencia los factores de riesgo de mi papá, se observará que su clasificación de riesgo es muy alto debido a que posee 8 factores que predisponen los resultados. De igual forma, se observó una predisposición entre el 40 y el 80% de mortalidad por trombosis venosa profunda. Asimismo, el CHAD-D2DS2 es una valoración numérica que sirve como regla de predicción clínica para estimar el riesgo de accidentes cerebrovasculares tromboembólicos en pacientes con fibrilación auricular. De esta forma, mi paciente tendría un riesgo de 1 a 5% de sufrir un accidente cerebrovascular, ya que solo posee un factor de riesgo. Framingham es otra calculadora que se logra encontrar en iDoctus y mide el riesgo cardiovascular, ya que es un sistema de puntuación utilizado para determinar la probabilidad de desarrollar una enfermedad corona cardíaca, es decir, un ataque al corazón. Poniendo como ejemplo a mi papá como paciente, se observará que el riesgo de sufrir un evento cardiovascular a los 10 años es del 14.40%. La calculadora Hasbled es una clasificación de los principales factores asociados con el riesgo de hemorragia mayor en pacientes con fibrilación auricular en tratamientos con anticoagulantes orales. Entendemos como hemorragia mayor al tipo de hemorragia que hace necesaria la hospitalización y la transfusión o la cirugía. En este sentido, si usamos esta calculadora con mi papá como paciente, se observará que tiene un riesgo de sangrado del 9.7%. Otra de las calculadoras que se pueden encontrar en este programa tiene que ver con el diagnóstico y la clasificación de la hipertensión arterial. Tomando como ejemplo nuevamente a mi papá, observaremos que no se encontrará un riesgo de hipertensión arterial grado 1, debido a que tiene antecedentes heredofamiliares. En otro apartado se observará que la cardiopatía coronaria está muy relacionada con las concentraciones elevadas de colesterol y las lipoproteínas de baja densidad. Es un trastorno cuantitativo y cualitativo de los lípidos en la sangre y se relaciona con el aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Existen ciertos factores de riesgo, como la obesidad, la diabetes, los antecedentes familiares, el sedentarismo, el tabaquismo y la hipertensión arterial. Y sus síntomas son fatiga crónica, mareo, malestar general, dificultad para respirar y angina de pecho. Asimismo, se clasifican en primarias, que no están asociadas a otras enfermedades y son de origen genético o familiar, así como las secundarias, que estas sí se relacionan a otras enfermedades como diabetes, hipotiroidismo y la obesidad. Por otra parte, según Fredrickson, las dislipidemias se clasifican en tipo 1, en donde las lipoproteínas aumentadas son los kilomicrones y los lípidos aumentados son los triglicéridos. En el tipo 2, las lipoproteínas de baja densidad y los lípidos están aumentados. En el tipo 2b, las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad estarán aumentadas, así como los lípidos. En el tipo 3 es donde están aumentadas las lipoproteínas de muy baja densidad, así como los residuos de kilomicrones que provocan lípidos aumentados de triglicéridos y colesterol. El tipo 4 es donde está aumentada las lipoproteínas de muy baja densidad y provoca que también estén aumentados los triglicéridos.
En el tipo 5 es donde los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad también están aumentadas junto con los triglicéridos. Estarán a consecuencia muy aumentados igual que el colesterol. Los fármacos más usados son las estatinas, que inhiben la síntesis del colesterol, inhiben la enzima reductasa hidroximetilglutarilcoenzima A. La estatina entra en las células del cuerpo e inhibe la síntesis del colesterol. Esto obliga a la célula a obtener lípidos de afuera. De esta forma produce más receptores de lipoproteínas de baja densidad. Esto hace que bajen los niveles de los lípidos. Está indicada en el tratamiento de hipercolesterolemia primaria e hipertrigliceridemia tipo 1, 2, 3 y 4. Es empleada para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares y los ataques isquémicos transitorios. De igual forma, estará indicada como auxiliar a la dieta para el tratamiento de pacientes con triglicéridos, apolipoproteína B, colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad y colesterol total elevados para incrementar el colesterol bueno en pacientes de hipercolesterolemia primaria. La clasificación de las estatinas veremos que se da de la siguiente manera. Va a depender de tres intensidades, que son alta intensidad, intensidad moderada y la intensidad baja. Para el caso del primero veremos que se va a reducir el colesterol malo en un 50% y tenemos como ejemplo a la rosuvastatina y la atorvastatina. Para el caso de la intensidad moderada veremos que se reduce el colesterol de muy baja densidad y que es malo y será menor al 50%. Como ejemplo tenemos a la simvastatina y la pravastatina. Posteriormente tenemos las de intensidad muy baja, donde el colesterol malo será menor al 25% y es el caso de la simvastatina. Ahora, los fibratos, también conocidos como benzofibratos, veremos que aumentan la concentración del colesterol bueno y bajan los triglicéridos. Cabe resaltar que no se deben usar con estatinas ya que ambas alteran el músculo. La ezetimiba inhibe la absorción del colesterol en la digestión. También reduce el colesterol malo y se usa con estatinas. Dentro de las principales consideraciones se encuentran que cuando hay menos de 200 niveles en los triglicéridos se recomienda una estatina de baja intensidad. Si hay riesgo cardiovascular moderado a alto se recomienda una estatina de alta intensidad. Mientras que las estatinas afectan a la síntesis del colesterol, es necesario en todas las células, por ello se ha relacionado a la degeneración muscular. Dentro del mismo apartado es preciso mencionar que los lípidos de cadena larga son de difícil distribución por el organismo, ya que son hidrofóbicos. Las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, distribuyen triglicéridos y son sintetizados en el hígado. En este contexto, las lipoproteínas de muy alta densidad tienen más fosfolípidos y proteínas y recogen excesos de lípidos. Cabe destacar que el colesterol es un elemento natural presente en los tejidos de nuestro cuerpo y es necesario para realizar diversos procesos en el organismo como la fabricación de testosterona y estrógeno. Asimismo, sirve para mantener la temperatura del organismo. Esta es una grasa esteroidea formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, entre otros, lo cual es producida y sintetizada en el hígado y transportada por las lipoproteínas. En el organismo existen dos clases de lipoproteínas, las de alta densidad y las de baja densidad, como ya lo vimos. Las primeras son transportadas por la sangre al hígado que ayudan a la digestión de las grasas. Ahí se destruyen y se sintetizan, mientras que las de alta densidad son llevadas a los vasos sanguíneos y repartidas a diversas células. Bueno, otro de los apartados de los temas que explicaremos en el video tiene que ver con definir qué es la coagulación. Y veremos que es el proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel. ¿Okay? Y bueno, asimismo vamos a definir que es un zimógeno, el cual es una enzima inactiva, o sea que no hace nada hasta que llega una enzima que la va a activar. Ahora, en este sentido vamos a tener al fibrinógeno. Entonces el fibrinógeno es un zimógeno. Este va a estar inactivo y tiene 3 cadenas peptídicas, la beta, alfa y delta. Todas estas son de carga negativa. De igual manera van a tener 3 dominios. El central se llama región E,
y los dos laterales se van a llamar región D. Ahora, con la trombina se va a degradar el fibrinógeno a moléculas de fibrina y va a promover la liberación de factores de coagulación. ¿Ok? De esta forma, vamos a ver que se da el paso o la conformación de la fibrina, que es una proteína que va a participar directamente en la formación del coágulo, ya que detiene el sangrado. Ahora, durante la cascada del ácido araquidónico, interactuarán muchas proteínas, células, fosfolípidos y calcio. Es posible dividir la ruta metabólica del ácido araquidónico en 3 diferentes vías. Por ejemplo, la vía intrínseca, llamada así porque básicamente se activa con elementos propios de la sangre. En esta vía es necesario que se active el factor 10, o también llamado más bien el factor 12. También es inhibida por enzimas del endotelio y células. En cambio, la vía extrínseca necesita factores ajenos a la sangre, como el factor tisular, y esta va a ser una vía muy rápida. Posteriormente veremos la vía común, que es donde las dos vías se unen y requieren del factor 10, ahora sí, para poder hacer toda la señalización. Aquí está el factor 10 y se hace toda la señalización. Ahora, por otro lado, vamos a ver que para comprender la teoría de la coagulación es necesario conocer lo que significa cada uno de los siguientes términos. ¿Qué términos me refiero? Bueno, primero vamos a ver qué es la protrombina, que es una proteína del plasma sanguíneo que se activa con el factor tisular y al activarse se llama trombina. Aquí está la trombina. Ahora, ¿qué es el fibrinógeno? Es una proteína del plasma sanguíneo en forma que no va a estar activa, será circular y estará libremente en la sangre. Al activarse pasa a ser la trombina. Por otro lado, el factor tisular siempre lo vamos a encontrar activo abajo del endotelio y dentro de los linfocitos. Va a permitir que la protrombina se convierta en trombina con ayuda del calcio. Ahora, el calcio va a ser un ion de carga positiva que actúa como un cofactor de pasos, muchas superficies y proteínas de la coagulación también. Ahora, la tenasa es un complejo proteico formado por el factor 8A y el factor 9. Por otro lado, el tromboxano es un potente activador de plaquetas, es vasoconstrictor y activa la enzima fosfolipasa C, que hace que se aumente el calcio intracelular. Ahora, ¿qué es la vitamina K? Pues era una vitamina que se necesita en el hígado para la síntesis completa de los factores 2, 7, 9 y 10. Por su parte, el heparansulfato, vamos a ver que tiene acción anticoagulante mediante su interacción con el coafactor 2 de la heparina para potenciar la inhibición de la trombina. De igual forma, el tejido que tapiza otros tejidos participa activamente en el intercambio celular de componentes que viajan por la sangre y, al igual que el tono vascular, va a ser tan importante porque va a mantener la presión arterial y venosa. Y bueno, este tejido va a tener una acción antiagregante por sí sola, ya que contiene sulfato de heparán, la cual, como ya lo vimos, inactiva la trombina. Ahora bien, las células llamadas trombocitos ayudan a que la sangre se coagule por medio de sus gránulos preformados, por lo que se detiene el sangrado. Básicamente son derivados del megacariocito. Vamos a ver que aproximadamente tenemos entre 110.000 a 400.000 plaquetas en nuestra sangre. Si tenemos un déficit, se desarrolla una enfermedad llamada trombocitopenia, y si es al revés, es decir, un superávit, vamos a tener una trombocitosis. Ahora, vamos a ver que tienen dos formas. La forma no activa, donde
no se va a adherir al tener una forma biconvexa y un diámetro de 3 micras. Asimismo, va a cambiar el citoesqueleto por la inducción del calcio y por la presencia de prolongaciones. Esta misma se puede activar por acción de la vasopresina, o la angiotensina, o por la adrenalina. Y bueno, al activarse, veremos que los receptores pueden unirse a los gránulos preformados que liberan los factores de coagulación, que es el factor activador de plaquetas y enzimas. Ahora sí, este va a tener efecto sobre la agregación plaquetaria, y el óxido nítrico producido a nivel del endotelio vascular va a difundirse hacia la pared de los vasos, pero también hacia la luz, ingresando al interior de las plaquetas. Este óxido nítrico va a promover la inhibición de la agregación plaquetaria y va a disminuir la coagulación, por lo que va a provocar la vasodilatación. Los antiagregantes plaquetarios son medicamentos usados para prevenir la formación de trombos en caso de tener cierto riesgo de episodios obstructivos coronarios y cerebrales, ya sea por cirugías vasculares o por la diálisis. Y bueno, van a actuar sobre plaquetas impidiendo que se inicien los procesos que llevan a la formación de un trombo, por lo que son un pilar fundamental del tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Ahora bien, la heparina va a ser un glucosaminoglucano que básicamente tiene su función al unirse a la antitrombina y la va a activar hasta 1000 veces para que la antitrombina inhiba a la trombina. De igual forma, la aspirina o el ácido acetilsalicílico va a inhibir la vía de las ciclooxigenasas 1 y las ciclooxigenasas 2 irreversiblemente. Vamos a ver que va a inhibir la producción de tromboxano, y la plaqueta, al no tener un núcleo, no va a poder sintetizar las nuevas ciclooxigenasas 1 y las ciclooxigenasas 2. Ahora bien, la warfarina va a inhibir a la vitamina K y así mismo a los factores 2, 7, 9 y 10. Se va a usar la vitamina K inyectable como antídoto. Bueno, el clopidogrel va a inhibir irreversiblemente al receptor PY2 que activa a la adenosín fosfato y a la coagulación. Asimismo, veremos que los nuevos anticoagulantes orales, llamados también con la abreviación NACO, inhibidores directos de la trombina y del factor 10A, van a ofrecer algunas alternativas como antagonistas de la vitamina K para la prevención y el tratamiento de la enfermedad tromboembólica en distintas condiciones clínicas. Y bueno, algunos ejemplos de estos anticoagulantes NACO van a ser, por ejemplo, el dabigatran, que es un anticoagulante de la clase de los inhibidores directos de la trombina. Se va a usar para tratar y prevenir coágulos de sangre y para prevenir accidentes cerebrovasculares en personas con fibrilación auricular. Ahora bien, el rivaroxaban es un inhibidor directo del factor 10A altamente selectivo, con una biodisponibilidad oral. Vamos a ver que la inhibición del factor 10A va a interrumpir las vías extrínsecas e intrínsecas de la cascada de coagulación de la sangre, inhibiendo tanto la formación de la trombina como la formación de los trombos. Ahora, el apixaban, que trata y previene coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares en personas con fibrilación auricular, no va a valvular mediante la inhibición directa del factor 10A. Ahora vamos a ver qué es la abreviación PTT, y es el tiempo parcial de la tromboplastina, y va a medir la vía intrínseca, mide la activación por contacto. El valor normal va a ser de 45 segundos. Por otro lado, la abreviación PT es el tiempo de la protrombina, y va a medir la activación por factor tisular. También mide la vía extrínseca y normalmente su valor es de 12 a 14 segundos. Ahora, el IRN es una forma de tiempo de la protrombina y
Generalmente, bueno, cuando es mayor a 5 nos indica una probabilidad de sangrado espontáneo, mientras que un IRN menor a 0.5 tiene una probabilidad alta a la formación de un coágulo espontáneo. Normalmente el IRN se mantiene en un rango de 2 a 3 y mayor a este será la anticoagulación del individuo. Ahora, la antitrombina es una proteína que inhibe la trombina, que actúa por acción de la glucosaminoglucano y es sintetizada en el hígado. Ahora, los glucosaminoglucanos son heteropolisacáridos que se activan a diferente nivel. Se encuentran en muchos tejidos. Principalmente están en vasos sanguíneos, en válvulas del corazón, en tendones, en zonas donde no debería haber coagulación. Bueno, la fibrinólisis es un sistema que complementa la coagulación, más concretamente regula la formación del coágulo por medio de dos factores. Y bueno, en este sentido, la antitrombina es una pequeña molécula que desactiva varias enzimas de la coagulación e inhibe la trombina. Por su parte, la heparina activa a la antitrombina. Aquí podemos ver cómo va a inhibir a la trombina. Y bueno, continuando, vamos a ver por otro lado cómo la plasmina es una glucoproteína sintetizada por el hígado. Va a estar presente en el plasma sanguíneo y la mayor parte del fluido extracelular como el precursor inactivo de una enzima proteasa llamada plasmina. Y bueno, a su vez va a romper a la fibrina también. Ahora, si usamos como ejemplo la alveolitis, que es una afección dental muy dolorosa, reversible y localizada, y que debe su aparición a la falta del tejido granuloso, se va a observar que la coagulación afecta esta enfermedad con la desintegración del coágulo sanguíneo intraalveolar y va a iniciar de 2 a 4 días después de la extracción. Bueno, para el caso de la administración de anticoagulantes con antimicóticos o macrólidos, se observará que la eliminación fecal es dependiente del mecanismo de la glucoproteína P, por lo cual sus inhibidores tendrán un impacto significativo en la exposición al fármaco. Por esta razón, está contraindicado su uso concomitante con medicamentos como antibióticos macrólidos y antimicóticos azoles. Y bueno, hablando en otro contexto, veremos que el corazón es una bomba de 4 cámaras del sistema cardiovascular. Las venas cava superior e inferior van a llenar de sangre la aurícula derecha y esta sangre va a pasar por la válvula auriculoventricular derecha, que también se conoce como tricúspide, al ventrículo derecho. Desde ahí es expulsada a los pulmones por las arterias pulmonares y va a pasar por el tronco pulmonar. Ahora, vemos que esta va a pasar por los pulmones y llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasando luego por la válvula auriculoventricular izquierda y va a llegar al ventrículo izquierdo, donde será expulsada la sangre al cuerpo por la arteria aorta y de esta forma va a ser distribuido. ¿Ok? Aquí está. Ahora, debe haber una coordinación muscular eléctrica y las células involucradas en este proceso van a ser las células con automatismo de orden jerárquico, del primer nodo sinusal, del atrio ventricular, de Purkinje, y bueno, vamos a ver que tienen potenciales lentos por el calcio y su potencial de reposo va a ser de menos 55, mientras que su umbral va a ser de menos 40. Y bueno, cabe destacar que dichas fibras de transmisión se van a organizar, van a localizar, van a retrasar y van a adelantar el impulso nervioso. Y bueno, va a haber una señal que abre unos canales de sodio y se va a llegar a un umbral de menos 55.
¿ok? Posteriormente se van a abrir muchos canales de sodio y van a llegar al umbral de más 30 cuando se va a despolarizar. Aquí está. Después se van a abrir los canales nuevamente de potasio hacia afuera y se va a hiperpolarizar la célula. Entonces se van a cerrar los canales de sodio nuevamente y va a llegar a un potencial de reposo de menos 70 nuevamente. Aquí está. Y bueno, en la imagen se observa la representación visual de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Y es el registro bidimensional de un fenómeno tridimensional prácticamente. Y bueno, en la representación gráfica del corazón, los cambios eléctricos se van a registrar con electrodos. Cuando un vector de energía se acerca a un electrodo de registro, muestra una deflexión positiva, y si se aleja, va a mostrar una deflexión negativa. Por ejemplo, el eje horizontal va a mostrar el tiempo y el eje vertical el voltaje. La dirección del vector de esta energía se localiza con la colocación de varios electrodos. Entonces las derivaciones se refieren a la medida de voltaje entre dos electrodos. Cada derivación es una fotografía de la actividad eléctrica del corazón vista desde un ángulo diferente. Bueno, cabe destacar que por lo general se van a poner entre 10 y 10 electrodos con 12 derivaciones básicas, donde se van a tomar en cuenta la numeración del electrodo 1, del B1 a B6, considerados como precordiales, mientras que ABR, AB, ABF, 2, 3 y 1 serán derivaciones de miembros. La B va a ser la abreviación de la derivación y se le agrega una A por amplificación, y en este caso la letra mayúscula F se refiere a foot, de pie, L de left, que es izquierdo, y R de right, que es derecho. Y bueno, las principales derivaciones van a ser la primera, que mide la diferencia entre los electrodos del brazo derecho y brazo izquierdo. La segunda va a medir la diferencia entre el electrodo del brazo derecho y la pierna izquierda. Y la tercera va a medir la diferencia entre el electrodo del brazo izquierdo y la pierna izquierda. Ahora, derivado a la derecha, la derivación de la derecha puede significar una hipertrofia del ventrículo derecho, un bloqueo de la rama derecha o un enfisema pulmonar, mientras que un derivado a la izquierda puede significar hipertrofia ventricular izquierdo, un bloqueo de la rama izquierda o una cardiopatía hipertrófica. Y bueno, veremos que para obtenerlo se van a dar los valores de BI y ABF, que en un sextante donde los valores superiores son negativos y los inferiores son positivos. Esto es por la dirección usual del eje, que va hacia abajo, a la izquierda, y en este sextante hay 6 valores. Entonces vamos a ver que D1 es igual a 0 grados, D2 es igual a A y son más 60 grados, D3 es igual a A más 120 grados. La derivación BR va a ser igual a menos 150 grados, ABL, A es igual a menos 30 grados y la cabeza siempre va a estar en A menos 90 grados. Y bueno, de estos electrodos y derivaciones se va a formar el triángulo de Einthoven. Esta es una representación de la posición de los electrodos y derivaciones con respecto al corazón, la cabeza, la pierna izquierda, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Bueno, se deben manejar ciertos conceptos para tener un mejor entendimiento de este tema. Por ejemplo, vamos a ver qué es la precarga, que es el volumen con el que se llena la cavidad del corazón. La contractilidad, que es la capacidad de contener y expulsar la sangre. La poscarga, que es la fuerza que vence la resistencia a la contracción. La frecuencia, que es la velocidad con la que se hacen los pasos anteriores. Ahora, la onda P, veremos que es la parte inicial, en donde se va a producir, y bueno, esta se va a producir en la aurícula derecha y generalmente va a terminar en la aurícula izquierda.
Ahora, el intervalo PR ocurre desde que inicia la onda P al inicio de la QRS, del intervalo QRS, y representa el tiempo que tardará el estímulo desde su origen del nodo sinusal hasta la activación de los ventrículos. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre el complejo QRS. Vamos a ver que el complejo QRS se va a describir como aquel intervalo donde se produce la contracción ventricular ante la despolarización. Y bueno, continuando, vamos a ver el intervalo ST. Y bueno, el intervalo ST se caracteriza por la duración, que generalmente es de 0.005 a 0.15 segundos. Va a comenzar en el punto J y al comienzo de la onda T. Va a tener un periodo isoeléctrico o un periodo refractario. Se debe de observar el punto de partida J con respecto a la línea isoeléctrica. Y este intervalo va a estar por debajo del punto isoeléctrico e indica isquemia cardíaca o angina si es el caso. De igual forma, si está elevado este punto isoeléctrico, va a indicar pericarditis. Ahora bien, el punto J es la unión entre el complejo QRS con el comienzo del intervalo ST y debería de ser en este caso isoeléctrico. Ahora, la onda T va a ser asimétrica. La onda T va a intentar va a tener una repolarización. Se va a explicar con la repolarización de los ventrículos. Y como dije, es asimétrica, va a subir despacio, baja rápido, ya que representa el ventrículo izquierdo más grande y el ventrículo derecho más chico. Más grande que la onda P va a ser. Y bueno, va a ser más baja cuando se relaciona con el hipotiroidismo, y si es negativa va a estar asociada a la isquemia cardíaca, la embolia pulmonar, una hipopotasemia baja, que puede ser porque se perdió potasio. La onda QT, el intervalo QT, va a ser la medida del tiempo en donde comenzó la onda Q y el final de la onda T. Y bueno, si está prolongada, significa que va a haber arritmias ventriculares. A mayor frecuencia cardíaca va a ser menor el intervalo QT. También entre la contracción ventricular y, bueno, más bien es el tiempo entre la contracción ventricular y la relajación. La lectura de electrocardiograma se hace tomando en cuenta ciertos aspectos, por ejemplo, que se inicia el potencial en el nodo sinusal, la despolarización de las aurículas derecha e izquierda de forma simétrica, que el intervalo PR es el tiempo de viaje del impulso de las aurículas a los ventrículos, que el complejo QRS es la contracción ventricular donde Q es el potencial viajando en septum y R es el impulso viajando por el haz de His y S viajando por las células de Purkinje. El punto J va a ser isoeléctrico, que el segmento ST es un periodo refractario y un periodo isoeléctrico, que el intervalo QT es el tiempo entre la contracción ventricular y su relajación, y que la onda T es manifiesta la repolarización de los ventrículos y la relajación asimétrica. Ahora bien, los pasos para la interpretación básica del electrocardiograma se van a basar en 6 cosas. Va a ser la verificación de la regularidad del ritmo. Se observa si QRS, se valora si el espacio o el voltaje son regulares o irregulares. Igualmente se va a observar si la onda P es regular. Siempre debe haber una P antes del QRS. El QRS debe de ser igual y también es importante valorar si es ancho o estrecho. Se va a ubicar dónde está el intervalo ST, que se va a tratar de una línea isoeléctrica. Se va a verificar que R cumpla con 1 más 2 es igual a 3. Y la onda P debe ser positiva en el nodo 1, 2 y 3, así como en la derivación ABF y negativa en ABR.
Ahora, en el mismo ámbito, la hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por un aumento de la presión de los vasos sanguíneos. Y bueno, la presión se ejerce entre la sangre y las paredes vasculares. Entonces, como consecuencia de ello, los vasos sanguíneos se van a dañar de forma progresiva, favoreciendo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como el ictus, un infarto de miocardio o una insuficiencia cardíaca. Vamos a ver de igual forma que la hipertensión arterial es el resultado del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Y bueno, esta estará determinada por el volumen circulatorio y la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo por la fuerza cardíaca. Asimismo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye, para la sistólica a 100 miligramos de mercurio o incluso menos, vamos a ver que los riñones van a liberar la enzima renina al torrente sanguíneo. Entonces la renina va a activar al angiotensinógeno, que es una proteína grande que circula por el torrente sanguíneo en dos fragmentos. Y bueno, el primer fragmento es la angiotensina 1 y va a ser dividida a su vez en fragmentos por la enzima convertidora de angiotensina. El segundo fragmento es la angiotensina 2, que provoca la constricción de las paredes musculares de las arteriolas y va a aumentar de esta forma la presión arterial. Ahora, la aldosterona y la vasopresina serán consideradas como hormonas antidiuréticas y van a provocar la retención de sodio por parte de los riñones. La aldosterona también provoca que los riñones retengan potasio, y el incremento de los niveles de sodio provoca una retención de agua, y de esta forma se va a aumentar el volumen de sangre y de la presión arterial. Ahora vamos a ver qué es la presión diferencial, que se refiere a la diferencia entre la presión diastólica y la sistólica. Un rango normal va a ser de 120-80 y su diferencia en este caso sería de 40, mientras que en pacientes mayores de 60 años debemos de considerar que la diferencia va a ser mayor a 60, por lo general. Bueno, una cardiopatía coronaria se va a deber al estrechamiento de las arterias que llevan sangre directamente al corazón. Ahora, en la angina de pecho, el síndrome del dolor torácico paroxítico por isquemia cardíaca se caracteriza por ser un dolor opresivo, abrumador, irradiado hacia el hombro o al brazo izquierdo, desencadenado principalmente por el esfuerzo y aliviado por el reposo o la administración sublingual de nitroglicerina. Y bueno, este se puede clasificar en dos partes: la que es estable, que se va a presentar por el ejercicio o emociones fuertes y se resuelve con reposo, y la inestable, que va a ser un dolor que va aumentando y, a diferencia del estable, no se va a resolver con reposo. En este caso, el paciente puede estar en posición fetal por el dolor tan intenso y el infarto va a ser inminente. Ahora sí, el infarto agudo del miocardio, conocido también como ataque del corazón, es la necrosis o la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Y bueno, si hay necrosis, es mayor al 10% de la pared ventricular. En este caso, el pronóstico de la muerte es alta, y si la necrosis es menor al 10%, el pronóstico es bueno. Ahora sí les voy a hablar sobre la fibrilación auricular, que es un ritmo cardíaco irregular y a menudo muy rápido que comúnmente se conoce como arritmia y que puede provocar coágulos de sangre en el corazón. Durante la fibrilación auricular, las aurículas del corazón laten de forma caótica e irregular y no van a estar sincronizadas con los ventrículos del corazón. Por otro lado, la fibrilación ventricular es otro tipo de arritmia, donde las señales cardíacas desorganizadas hacen que los ventrículos se contraigan o comúnmente se hace que tiemblen. Como resultado, el corazón no bombea sangre al resto del cuerpo, y cabe destacar que la fibrilación ventricular es una emergencia que requiere atención médica inmediata. A su vez, el bloqueo auriculoventricular es una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes de las aurículas a los ventrículos. La causa más frecuente va a ser la fibrosis o la esclerosis idiopática del sistema de conducción,
Y el diagnóstico se va a basar en el electrocardiograma. De igual forma, los síntomas y el tratamiento dependen del grado de bloqueo y en ocasiones se requiere de marcapasos. Ahora continúo y vamos a ver lo que es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Veremos que es la conducción se hace más lenta y nos saltean los latidos. Y tras esto, todas las ondas P normales se encuentran en complejos QRS, pero el intervalo PR es más prolongado que el normal. Bueno, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, el intervalo PR se prolonga de manera progresiva con cada latido hasta que un impulso auricular no se conduce y desaparece el complejo QRS. También conocido como fenómeno de Wencher-Bach, la conducción auriculoventricular se va a reiniciar con el siguiente latido y la secuencia se va a repetir. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, la frecuencia de las ondas P va a ser mayor que la QRS. El ritmo subyacente aquí es un ritmo de escape de la unión por los complejos QRS estrechos y una frecuencia de aproximadamente 65 latidos por minuto. Vamos a ver que una crisis hipertensiva es un aumento grave de la presión arterial que puede provocar un accidente cerebrovascular. Se caracteriza por presentar una presión diastólica superior a los 120 miligramos de mercurio y una presión arterial sistólica por encima de los 200 miligramos de mercurio. Por lo anterior, va a ser importante tener presente lo que significa una emergencia hipertensiva, donde la elevación tensional se va a acompañar de alteraciones en los órganos diana como el corazón, el cerebro y el riñón. A su vez, en una urgencia hipertensiva, la elevación tensional no se va a acompañar de lesiones que comprometan la vida de forma inmediata y por lo tanto va a permitir que puedan corregirse de forma gradual en un periodo de 24 a 48 horas, con antihipertensivos administrados por vía oral generalmente. Bueno, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina van a ser medicamentos que ayudan a relajar las venas y las arterias para reducir la presión arterial. Los inhibidores de esta enzima van a evitar que otra enzima en tu cuerpo produzca angiotensina 2, una sustancia que va a estrechar tus vasos sanguíneos. Y bueno, en este caso los más usados van a ser el enalapril y el captopril, que van a ser medicamentos que son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y va a dar lugar a concentraciones reducidas de la angiotensina 2 y conduce a la disminución de la actividad vasopresora y la secreción reducida de aldosterona. Y bueno, de igual forma vamos a ver que los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 van a ayudar a relajar las venas y las arterias, y esto para reducir la presión arterial y facilitar el bombeo de la sangre por parte del corazón. Cabe resaltar que el uso de los AINES con estos medicamentos altera la función renal y de igual forma, como saturan el receptor P450, el uso de macrólidos puede aumentar la dosis. Dentro de los más usados va a estar el valsartán, que va a inhibir el efecto angiotensina 2 sobre la presión arterial, el flujo sanguíneo renal y la secreción de aldosterona. Vamos a tener al telmisartán, que va a ser un antagonista específico de los receptores de angiotensina 2, eficaz por vía oral y con una afinidad muy elevada, y el losartán, que va a bloquear selectivamente a los receptores AT1, lo que provoca una reducción de los efectos de la angiotensina 2. Ahora, los bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos estarán indicados en el tratamiento de muchas enfermedades cardiovasculares, como la coronariopatía, las arritmias cardíacas, la hipertensión arterial, entre otros. Y estos van a funcionar como bloqueadores de los efectos de la hormona epinefrina, también conocida como adrenalina. Y bueno, dentro de los más usados va a estar el propanolol, que va a ser un antagonista competitivo de receptores B1 y B2 adrenérgicos, sin actividad simpaticomimética, y bueno, va a ser usado principalmente en el tratamiento de la hipertensión.
mientras que el metoprolol va a ser un cardioselectivo que actúa sobre receptores beta 1 del corazón, sin efecto de estabilizar la membrana y la actividad simpatocomimética intrínseca. Y bueno, continuando, vamos a ver que los bloqueantes cálcicos o bloqueantes de los canales de calcio se van a utilizar para controlar la presión arterial alta, el dolor en el pecho o las arritmias. Los bloqueantes cálcicos van a reducir el paso del calcio al músculo cardíaco y a las paredes de los vasos sanguíneos. Esto relaja los vasos. Los vasos relajados van a permitir a su vez que la sangre fluya fácilmente y van a reducir así la presión arterial. Y bueno, dentro de los más usados vamos a tener a varios que van a ser, en este caso, ¿dónde están? El amlodipino. Y bueno, este va a ser un antagonista del calcio que inhibe el flujo de entrada de iones de calcio al interior del músculo liso, vascular y cardíaco. Va a ser muy lento y va a tener una duración de 24 horas. Por otro lado tenemos al diltiazem, que va a limitar selectivamente la entrada de calcio a través de los canales lentos de calcio del músculo liso vascular y las fibras musculares miocárdicas de un nodo voltaje dependiente. Por medio de este mecanismo, el diltiazem va a reducir la concentración del calcio intracelular. En el mismo sentido tenemos al felodipino, que disminuye la tensión arterial mediante la reducción de la resistencia vascular periférica, y también al nifedipino, que inhibe el flujo de iones cálcicos al tejido miocárdico y muscular liso de arterias coronarias y vasos periféricos. Ahora bien, vamos a ver que los vasodilatadores son medicamentos que van a abrir los vasos sanguíneos. Estos van a actuar directamente sobre los músculos de las paredes arteriales y las venas y van a evitar que se tensen tales músculos y se estrechen las paredes. De esta forma van a disminuir la resistencia vascular y la presión arterial. Y bueno, dentro de los más usados vamos a tener al óxido nítrico, por ejemplo, que va a relajar al músculo liso vascular, provocando la vasodilatación pulmonar. Y esto se va a activar por la enzima ciclasa guanilato y la activa de la síntesis AMPC. Esto va a provocar la desfibrilación de la miocina en las fibras musculares lisas en vasos y arterias. También tenemos a la isosorbida, que va a ayudar a la relajación de la fibra muscular lisa, que se traduce por una intensa vasodilatación venosa central y en menor grado será periférica. Ahora sí vamos a ver que los diuréticos son fármacos que se utilizan para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva, la presión arterial o el edema. También se recetan para ciertos tipos de enfermedades de riñón o hígado y existen 3 clases de diuréticos. Sin embargo, todos los diuréticos van a reducir la cantidad de sal y de líquido en el organismo. Entonces tenemos que los diuréticos tiazídicos van a ser eficaces para tratar la hipertensión porque reducen la cantidad de sodio y de líquido en el organismo. Los diuréticos ahorradores de potasio se van a utilizar para reducir la cantidad de líquido en el organismo, mientras que los diuréticos de asa actúan sobre los riñones aumentando el flujo de la orina. Ahora los más usados van a ser, por ejemplo, el hidroclorotiazida, la hidroclorotiazida, que va a inhibir el sistema de transporte de sodio y de cloro en el túbulo distal renal. Va a disminuir la reabsorción del sodio y va a aumentar su excreción. De igual forma tenemos el espironolactona y la espironolactona actúa como un diurético ahorrador del potasio, provocando un aumento de la excreción de sodio y de agua, manteniendo los niveles de potasio y de magnesio. Por otro lado tenemos la furosemida, que será un diurético de asa y va a bloquear el sistema de transporte del sodio, potasio y el cloro en la rama ascendente de la asa de Henle, aumentando la excreción de los mismos. Otro de los temas a revisar tiene que ver con el ciclo menstrual, que es un periodo aproximadamente de 28 días en el que una mujer experimenta cambios en su cuerpo, especialmente en el útero y los ovarios de su sistema reproductor.
por la acción de las hormonas sexuales femeninas. La primera etapa es la fase menstrual, que tiene una duración de entre 1 y 5 días, ya que se caracteriza porque es cuando se presenta el sangrado, incrementa la temperatura corporal y se dan contracciones en las paredes del útero. Este sangrado menstrual se corresponde con la descamación del endometrio debido a que no ha habido implantación embrionaria. La fase folicular dura entre 6 y 13 días y tiene lugar una vez finalizada la fase menstrual y consiste en un proceso de crecimiento de los folículos ováricos que abarca desde el inicio de la menstruación hasta la ovulación. El aumento de la hormona folículo estimulante hace que varios de estos folículos empiecen a crecer y migren hacia la superficie del ovario. Al disminuir el nivel de la hormona folículo estimulante, los folículos ováricos no son capaces de sobrevivir y continuar con su desarrollo. Tan solo uno de ellos llegará a madurar completamente y se convertirá en un folículo preovulatorio final denominado folículo de Graf. Además, los estrógenos producidos durante esta fase proliferativa también contribuyen a la aparición de un moco cervical más acuoso y más elástico. Alrededor del día 14, el ciclo menstrual, la hipófisis produce una subida de los niveles de lutropina, lo cual se conoce como pico de luteinizante, que provoca la ovulación, siendo el proceso por el cual el folículo de Graf se rompe y el óvulo maduro que contiene en su interior es liberado a la trompa de Falopio. La fase lútea, también llamada fase secretora o posovulatoria, es la que empieza justo después de la ovulación y que dura hasta el final del ciclo menstrual, es decir, hasta que vuelve a haber un sangrado menstrual. En este momento, la progesterona es ahora la encargada de modificar el moco cervical para que se vuelva nuevamente impenetrable por los espermatozoides. También actúa sobre el endometrio, que se vuelve más grueso y esponjoso, por lo que se vuelve más receptivo para recibir el embrión y que se produzca la implantación. En caso de que el óvulo liberado no sea fecundado por un espermatozoide, el cuerpo lúteo desaparece. En consecuencia, la producción de estrógenos y progesterona disminuye gradualmente, en lo que se conoce como fase isquémica del ciclo menstrual. Cabe mencionar que el moco cervical es la secreción del cuello uterino o cervix. Este moco presenta diferentes características dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que se encuentra la mujer. Para maximizar las posibilidades de quedar embarazada, una persona debe programar las relaciones sexuales durante los 2 o 3 días previos a la ovulación. Incluso durante la ovulación, el sexo durante cualquiera de estos días puede proporcionar una probabilidad del 20 al 30% de embarazo. Existen programas o calculadoras que permiten conocer la fecha de ovulación o días fértiles de una mujer con mayor facilidad. Para ello, se deben de tomar ciertos datos como el primer día de la última menstruación, indicar el periodo en que tarda la regla y cuántos días aproximados estás con la regla. Los métodos anticonceptivos son los procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas y pueden ser farmacológicos y mecánicos. La eficacia de estos métodos se expresa con el porcentaje de mujeres que quedan embarazadas durante cada ciclo menstrual durante un año en una pareja sana en edad de 20 a 25 años. En esta tabla podemos observar o ver la probabilidad de un embarazo con algunos anticonceptivos según su uso. Algunos de estos métodos ayudan a prevenir infecciones de transmisión sexual. Tal es el caso del condón. Y bueno, las píldoras anticonceptivas son píldoras que se toman todos los días y contienen hormonas que modifican la manera en la que funciona el organismo y previenen los embarazos. La mayoría tiene una mezcla de estrógenos y progesterona para prevenir la ovulación. La mayoría de las píldoras combinadas vienen en un envase para 21 o 28 días. Se toma una píldora por día procurando ser a la misma hora.
Algunos de los efectos secundarios se expresan con sangrado menstrual irregular, náuseas, dolor de cabeza, mareos y dolor en los pechos, cambios en el estado de ánimo y coágulos en la sangre. El dispositivo intrauterino DIU es un pequeño dispositivo que se pone en el útero para evitar embarazos. Es duradero, reversible y uno de los métodos anticonceptivos más efectivos que existen. Es una pequeña pieza en forma de T que puede ser con o sin cobre. Entonces el DIU de cobre, también conocido como T de cobre, no tiene hormonas. Está envuelto en un fino hilo de cobre y protege contra embarazos hasta por 7 años, mientras que el DIU Paragard usa cobre para evitar embarazos. Al esperma no le agrada el cobre, de manera que el DIU Paragard hace que sea prácticamente imposible que llegue al óvulo. De igual forma, los DIU hormonales evitan embarazos de dos maneras. La primera es que espesan el moco cervical y la segunda es que las hormonas a veces también evitan que el óvulo deje al ovario. Dentro de las principales complicaciones se encuentra la perforación del útero y la expulsión del DIU. Ahora bien, la píldora del día después son medicamentos de levonorgestrol o mifepristol que van a disminuir la probabilidad de embarazo en un 80%, por lo que se debe de administrar lo más rápido posible, ya que disminuye su eficacia hasta 50% después de los 3 días. Los anticonceptivos de emergencia van a aumentar el moco cervical, haciéndolo más grueso, lo que impide el paso de espermatozoides y por ello es importante administrarlo lo más pronto posible. Cabe resaltar que en la revista Cochrane se realizaron estudios comparando 25 intervenciones de varios tipos de anticonceptivos de urgencias y los estudios revelaron que la mifepristona a dosis bajas, menos de 25 miligramos, fue probablemente menos efectiva que el mifepristona a dosis media, pero ambas fueron más efectivas que el levonorgestrel con dos dosis de 75 miligramos. Y bueno, continuando con los temas vistos en la última sección de la materia de farmacología y en relación al tópico de la tiroides, veremos que la hipófisis produce la hormona estimulante de la tiroides. Así, y de esta forma la tiroides va a producir dos hormonas, que es la tirosina T4 y la triiodotironina T3, que regulará el metabolismo celular de muchos tejidos. Ambas hormonas tiroideas ejercerán un control de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior. ¿Okay? Continuando, vamos a ver que la tiroxina, usualmente abreviada como T4, es la principal hormona tiroidea secretada por las células foliculares de la glándula tiroides. Esta hormona cumple funciones importantes para la regulación de diversos procesos como la regulación del peso corporal, el ciclo cardíaco, el hambre. Además tiene especial relevancia durante la gestación ya que tiene tareas en la producción de neuronas. Ahora, otro de los conceptos a revisar es el hipotiroidismo, que es un estado clínico que resulta de la subproducción de las hormonas tiroideas tiroxina T4 y la triiodotironina T3, debido a la baja presencia del anticuerpo que destruye la tiroides. En este caso, los pacientes con hipotiroidismo primario generalmente presentan síntomas inespecíficos de debilidad, letargo, depresión y aumento leve de peso. Ahora bien, en este sentido, el término hipotiroidismo se refiere a cualquier condición en la cual existe demasiada hormona tiroidea en el organismo. En otras palabras, la glándula tiroides está hiperactiva por lo que toda función del cuerpo tiende a acelerarse. Los síntomas incluyen nerviosismo, irritabilidad, aumento de la sudoración, palpitaciones, temblor de manos, ansiedad, dificultad para dormir, adelgazamiento del piel, cabello fino y quebradizo, entre otros. Ahora bien, la enfermedad de Graves es la causa más común del hipertiroidismo y ocurre cuando el sistema inmune ataca a la glándula tiroides. Y bueno, esto va a hacer crecer y producir un exceso de la hormona tiroidea. Asimismo es considerada como la tiroiditis
autoinmunitaria donde hay inmunoglobulinas y estimulantes de la tiroides. Estas van a activar los mismos receptores de la hormona folículo estimulante, produciendo mucha tetrayodotironina. Bueno, cabe destacar que los síntomas incluyen exoftalmos, dermopatías, pérdida exagerada de peso, metabolismos incrementados, hiperactividad, depresión, palpitaciones, taquicardia, fibrilaciones atriales, diarrea, poliuria y ginecomastía. Ahora veremos cómo el carbimazol es un fármaco que disminuye la cantidad de hormonas tiroideas y que se produce en la tiroides. Actúa como bloqueador de la peroxidasa tiroidea, que es la enzima encargada de incorporar al yodo en la síntesis de las hormonas tiroideas. Por otro lado, el metamizol es un derivado de la tionamida que inhibe la formación de hormonas tiroideas por dos mecanismos principales. Primero, inhibe las reacciones catalizadas por la peroxidasa tiroidea, lo cual impide la unión de yodo con la tirosina. Y segundo, va a bloquear el acoplamiento de las yodotirosinas, por lo que impide la formación de la tiroxina y la triyodotironina. Este medicamento no se une a las proteínas y su metabolismo es hepático. La vida media de eliminación es de 4 a 13 horas y se excreta principalmente por la orina. Ahora, ante el uso de corticosteroides y antihistamínicos en pacientes con problemas de tiroides, es necesario un manejo adecuado si el paciente requiere de alguna intervención quirúrgica. Bueno, en estos, debido al uso crónico de estos medicamentos, tienden a desarrollar insuficiencia suprarrenal aguda ante el estrés quirúrgico, por lo que antes de una cirugía será necesario suplementar con corticoides exógenos en dosis dependientes del tipo de procedimiento quirúrgico que se va a realizar. También se debe de tener en cuenta que el uso de antihistamínicos en este tipo de pacientes puede potencializar el efecto. Bueno, en otro ámbito veremos que la tolerancia y la dependencia se manifiesta por efectos conductuales de las benzodiazepinas y la aparición de síntomas físicos o cambios del comportamiento tras la supresión del fármaco. Realmente la dependencia de benzodiazepinas solo va a aparecer en el 15% de los pacientes sometidos a tratamientos prolongados. Y bueno, otro de los apartados o de los temas propuestos de la materia de farmacología tiene que ver con el uso de bifosfonatos para el control de osteoporosis y la osteopenia. Vamos a ver que estos van a actuar sobre el metabolismo óseo. ¿Ok? Y de igual forma vamos a ver que bloquean la enzima farnesilo difosfato sintasa e inhibe la formación de farnesol y generalnilgeraniol, que se necesita para conectar proteínas pequeñas a la membrana celular. Asimismo, altera la supervivencia celular y la dinámica del citoesqueleto, que se necesita para activar, en este caso, el borde ondulado del osteoblasto para reabsorber el hueso. Ahora bien, el pirofosfato es la sustitución isotérmica del oxígeno por el carbono y este se va a convertir en bifosfonato. Vamos a ver cómo el grupo R1 y R2 inhibe la hidrólisis del hueso y afecta al citoesqueleto. Estas van a disminuir el número de lugares de remodelado activo en el hueso. Y bueno, tal y como se muestra en la imagen, los bifosfonatos van a actuar sobre los osteoclastos al unirse a la hidroxiapatita. Entonces, una vez que el osteoclasto pasa por la superficie del hueso y lo absorbe, va a inhibir su citoesqueleto. Ahora, estará indicado en osteoporosis y también en posmenopausia. Pero bueno, debido a que los bifosfonatos se almacenan entre la hidroxiapatita, puede provocar osteonecrosis por isquemia ósea y se identifica como un área de hueso expuesta que persiste por 8 semanas. Y bueno, es preciso destacar que los maxilares inferiores van a estar sometidos a fuerzas de flexión en forma de herradura,
Esto produce microfracturas que no se reparan con el bifosfonato, por lo que tiene mayor incidencia a que se infecte y se produzca una osteomielitis. Vamos a ver que hay 4 etapas en la necrosis. Estas incluyen la 0, que son sin signos, sin necrosis, en tratamiento con bifosfonatos, donde se debe de tener cuidado. En la 1 no va a haber dolor, es asintomático, los signos radiográficos habrá y habrá una fístula. En el 2 va a haber un dolor con edema y posteriormente vamos a tener que se expone la necrosis, que esa es la última etapa. Bueno, ahora debemos de tener especial cuidado si se hacen extracciones, al remover tejido necrótico, se aconseja usar la penicilina, además de usar oxígeno hiperbárico. Y bueno, nosotros como profesionistas de la salud en el ámbito odontológico debemos tener especial cuidado en pacientes que estén tomando bifosfonatos previos a una intervención quirúrgica. Y bueno, en este sentido, se considera el tiempo en que fue administrado el fármaco, ya que si el medicamento se consumió hace más de 3 años, hay que ver si existen factores de riesgo para desarrollar una osteonecrosis de la mandíbula. En caso de que sí, entonces debemos de realizar la cirugía dentoalveolar que se necesite, y en caso de que no, entonces vamos a suspender el tratamiento 3 meses antes y volver a reiniciar posteriormente. Y bueno, continuando, vamos a ver que si el paciente consumió el medicamento, mayor a los 3 años, volveremos a analizar el riesgo de fractura para que en dado caso podamos considerar la suspensión del medicamento después de consultarlo con su médico de cabecera. Continuando con los temas, veremos cómo los temas de otra sección del sexto, que corresponden al sexto video de farmacología. Vamos a ver al cáncer, que va a ser un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado en las células y puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. La prevención y la detección temprana van a ser fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad. Entonces vamos a ver cómo farmacológicamente se basan en procesos citotóxicos y apoptóticos de las células cancerosas. Se van a dirigir al ADN en la síntesis de nucleótidos como las purinas y las pirimidas. Ahora, el intento de quitar el cáncer es muy difícil, por lo que se intenta regular el crecimiento para así convertirlo en una enfermedad crónica. En cuanto al tratamiento, hay quimioterapias neoadyuvantes que se hacen antes de la cirugía. Cabe mencionar como dato que la quimioterapia puede causar otro tipo de cáncer, específicamente la leucemia. En el mismo contexto va a haber 500 mutaciones al año que son controladas por el metabolismo inmunológico, normalmente de las células natural killer que las destruyen. El tumor puede generar citocinas para estimular la replicación de vasos, luego el tumor se puede hacer resistente a fármacos. De igual forma vamos a ver cómo los marcadores tumorales son sustancias donde las células cancerosas a las células normales producen una respuesta en el cáncer en el cuerpo. Algunos marcadores tumorales son específicos de un tipo de cáncer. Ahora vamos a ver cómo el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Asimismo, existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de otras células de la mama que se van a volver cancerosas. Por lo anterior, va a ser preciso resaltar que las células de la mama constan de 3 partes principales, que son los lobulillos, conductos y tejido conectivo. Ahora vamos a ver cómo los lobulillos son las glándulas que van a producir leche, los conductos son los tubos que transportan la leche, y el tejido conectivo es lo que va a rodear y sostiene todas las partes de la mama. Bueno, la mayoría de los cánceres de mama comienza en los conductos o en los lobulillos. En este sentido, el carcinoma ductal infiltrante se va a caracterizar donde las células cancerosas se originan en los conductos y después salen de ellos y se multiplican en otros tejidos mamarios. Continuando, vamos a ver cómo el carcinoma lobulillar infiltrante es uno donde las células cancerosas se originan en los lobulillos y después se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Y bueno, el cáncer de cuello uterino o cáncer cervical se origina en las células que revisten el cuello uterino, es decir, en la parte inferior del útero, que sería la matriz.
La mayoría de estos cánceres de cuello uterino se originan en las células de la zona de transformación, que es aquella donde se unen las células del endocervix y el exocervix. Cabe destacar que la mayoría, es decir, 9 de cada 10 casos de los cánceres de cuello uterino, son carcinoma de células escamosas. Y bueno, por otra parte, los agentes alquilantes se unen covalentemente a grupos nucleofílicos como el ADN. Algunos de los principales ejemplos de este tipo de fármacos sería la ciclofosfamida, que son derivados del agente mostaza, o los nitrosureus, que se usan para tumores cerebrales y alquilan el ADN. Dentro de los inhibidores de los microtúbulos se encuentra la vinscritina, que va a bloquear la fase de la mitosis. Estos se van a unir a los microtúbulos y bueno, a su vez va a provocar la acumulación de los microtúbulos que no funcionan. Del mismo modo, existen tumores que son sensibles a las hormonas esteroideas, por lo que generalmente se usa antiestrógenos en estos casos. Algunos ejemplos de ellos sería el tamoxifeno, que son antagonistas del estrógeno en los tejidos de las mamas, y el raloxifeno, que bloquea los estrógenos en la mama y en el útero. Ahora, resaltando otro de los tópicos de los apartados de la asignatura de farmacología, es preciso destacar que la neurotransmisión va a ser un proceso fisiológico por el cual se liberan moléculas de señalización llamadas neurotransmisores. Estos procesos se van a manifestar en muchas acciones, ya que los impulsos nerviosos desencadenan respuestas en el músculo liso, cardíaco o estriado, así como en las glándulas exocrinas y neuronas postsinápticas, mediante la liberación de neurotransmisores químicos específicos. Bueno, explicados de otra manera, las neuronas van a generar y propagar potenciales de acción a lo largo de sus axones, y a continuación van a transmitir una señal correspondiente a través de una sinapsis mediante el neurotransmisor liberado, que desencadena una reacción en otra neurona o en otra célula efectora. Bueno, la sinapsis va a ocurrir a través del potencial de acción de una neurona. Esto es una señal que supera al estímulo umbral que nos hará llegar a la terminal del axón, donde se une con otra dendrita. Entonces vamos a ver que los neurotransmisores son sustancias usadas por las neuronas para comunicarse con otras y con los tejidos sobre los que actuarán en el proceso de la transmisión sináptica, que es la neurotransmisión, como se ve en el video. Ahora bien, algunos de los neurotransmisores más conocidos y que se caracterizan por ser depresores del sistema nervioso central van a ser, por ejemplo, la dopamina. Y bueno, la dopamina veremos que participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la afectividad, así como en la comunicación neuroendocrina. Su receptor se llama D2 y su agonista directo es la cocaína. Ahora bien, vamos a ver que la serotonina envía señales entre las células nerviosas y regula su intensidad. Puede tener un impacto en el metabolismo óseo, la salud cardiovascular, la salud de los ojos, la coagulación de la sangre, entre otros. Asimismo, ayuda a regular el movimiento peristáltico y reduce el apetito. Ahora, la adrenalina es un neurotransmisor que sintetiza nuestro cuerpo cuando estamos ante una situación de estrés y que enciende los mecanismos de supervivencia en el organismo. Por otra parte, vamos a ver cómo el neurotransmisor GABA tiene el rol de inhibir o reducir la actividad neuronal y juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y las respuestas del cuerpo frente al estrés. Bueno, las investigaciones sugieren que el GABA ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan, y su agonista es el clonazepam. De igual forma, la acetilcolina es un neurotransmisor que puede resultar excitatorio o inhibitorio según los receptores y la localización en la que se libere, ya que puede tener control motor, actividad del sistema nervioso autónomo, la producción de hormonas, nos va a dar conciencia, el aprendizaje, participa en la formación de recuerdos, en la percepción del dolor. Bueno, algunos otros ejemplos de medicamentos que disminuyen la actividad cerebral para intentar tratar la ansiedad o los trastornos del sueño, vamos a tener como ejemplo el LSD,
que es una sustancia psicodélica que puede producir experiencias, tiene un bajo nivel de adicción, y produce reacciones adversas en el estómago. La anfetamina, vamos a ver que esta actúa como estimulante al liberar la epinefrina y la norepinefrina, o sea que es semejante al neurotransmisor de la adrenalina. Los IMAO, también conocidos como inhibidores de la monoaminoxidasa, van a bloquear la enzima, que es una enzima que descompone el excedente de la tiramina en el cuerpo. La carbamazepina bloquea los canales de sodio, disminuye la producción de adenosín monofosfato, se usa en las crisis epilépticas, puede causar bradicardia y temblor, así como alucinaciones. La cocaína es un alcaloide que agudiza el estado de alerta y da una sensación intensa de felicidad y de agitación. Ahora bien, el valproato sódico es un fármaco con actividad antiepiléptica cuyo mecanismo de acción parece estar relacionado con un incremento de la acción inhibitoria del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico, que son los GABA. Y bueno, ahora bien, la fenitoína va a estabilizar la membrana neuronal, va a evitar una descarga reiterada, va a prolongar el estadio inactivo del canal de sodio y su metabolismo es en el hígado y tiene una vida media bastante larga, que es hasta 60 horas. La pregabalina es un fármaco antiepiléptico y analgésico usado como en tratamientos con dolor neuropático periférico y como terapia añadida en las crisis parciales. El topiromato es otro fármaco antiepiléptico y estabilizador del estado de ánimo, usado principalmente para tratar la epilepsia tanto en niños como en adultos, la migraña, así como el trastorno límite de la personalidad. Vamos a ver que bloquea los canales de sodio estado dependientes en las neuronas y potencia la actividad del GABA. Los receptores GABA-A, por su parte, son estructuras que conforman un canal de cloro y el neurotransmisor GABA tiene una función como agonista. Al unirse al receptor GABA-A, va a producir una apertura del canal iónico con un aumento del pasaje del paso del cloro hacia la célula. Esto va a producir una hiperpolarización del interior de la célula, lo que va a disminuir la excitabilidad de la neurona y así se va a inhibir su descarga eléctrica. Asimismo, estos receptores tienen un sitio benzodiazepínico o receptor benzodiazepínico. Es un sitio de unión para las benzodiazepinas, distinto al sitio en el que se une a GABA. Veremos que van a ser sustancias lipofílicas, por lo que van a cruzar el cerebro y la placenta. Respecto a su absorción, va a ser rápida y tiene un metabolismo hepático en fase 1 y fase 2. Existen 3 tipos de acción. La breve, que es de 3 a 8 horas, e incluyen por ejemplo, al alprazolam y al midazolam. La intermedia, que dura de 10 a 20 horas, como el lorazepam y el termazepam. Y la prolongada, que va de 1 a 3 días, como el diazepam. Ahora bien, los ansiolíticos ayudan como relajante muscular, sedantes, anticonvulsionantes y en la depresión respiratoria. Y por otra parte, el clonazepam va a ser un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas y que va a actuar en el sistema nervioso central. Va a poseer propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, de igual forma relajantes, sedantes, hipnóticas, y va a estabilizar el estado de ánimo. Vamos a ver de igual forma que la administración de benzodiazepinas en algunos pacientes se va a experimentar la sedación, ya que va a presentar una reacción caracterizada por la desinhibición emocional, la emoción psicomotora o incluso agresividad, lo que se ha denominado como reacción paradójica. Esto debido a que las benzodiazepinas inhiben las neuronas inhibidoras, así dejan de funcionar y hay convulsiones o ansiedad. Especialistas mencionan que el uso prolongado de las benzodiazepinas puede ser contraproducente, ya que después de un mes de uso
hace que se altere el sueño. Ahora bien, los cannabinoides se derivan de la planta del cannabis. Independientemente de su origen o de su estructura, se van a enlazar con los receptores cannabinoides del cuerpo y del cerebro, y tienen efectos similares a los producidos por la planta Cannabis sativa L. Y bueno, en este sentido, el tetrahidrocannabinol es el componente psicoactivo de la planta del cannabis más importante y abundante de las variedades clasificadas. Entonces, vamos a ver cómo el cannabidol ha demostrado con distinta calidad de evidencias tener acción como antiinflamatorio, antianalgésico, va a ser un neuroprotector, un anticonvulsionante, un antioxidante, un antináuseas y antiemético, un antihumoral, ansiolítico, y va a estar indicado como tratamiento en pacientes con convulsiones. El Ritalin va a bloquear la recaptación de noradrenalina y dopamina en la neurona presináptica y aumenta la liberación de estas monoaminas al espacio extraneuronal. Si se abusa del Ritalin, por los efectos estimulantes que produce, va a incluir la falta de apetito, la vigilia, la euforia y el aumento de las concentraciones, necesita atención médica. Ahora, la fluoxetina inhibe selectivamente la recaptación de la serotonina por neuronas del sistema nervioso central y se va a usar para tratar el trastorno depresivo agudo, la bulimia nerviosa, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros. Ahora, tal y como se muestra en el diagrama, se muestra la comparación sobre el daño percibido por varias drogas psicoactivas, sacado de un estudio por psiquiatras especializados en el tratamiento de la adicción. Esta información está basada en un trabajo escrito por David Knott. En concreto, nos muestra una gráfica donde se evalúa el daño que se le hace a una persona junto con la dependencia que genera ciertas sustancias o también llamados estimulantes. Y bueno, claramente se observa como el caso de la cocaína está en rojo porque es de las drogas más peligrosas, ya que genera dependencia hasta un daño de órganos, tan solo por debajo de la heroína. Y aquí está la heroína. Ahora bien, otro de los temas a revisar es que veremos que hay 3 receptores opioides, que son el mu, delta y el kappa, ¿ok? Y bueno, una vez dicho este tipo de receptores, vamos a ver que se van a fijar a ciertos medicamentos. Estos se van a clasificar según el tipo de acción que tienen sobre los receptores, y vamos a tener agonistas, agonistas parciales, agonista con antagonista y antagonistas. Ahora sí, en este sentido, algunos ejemplos de medicamentos podría ser la morfina, que bueno, la morfina va a ser el opioide de referencia. De igual forma tenemos al fentanilo, que es muy liposoluble, al tramadol, que es un agonista débil e inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. El mecanismo de acción de los opioides es por la activación del sistema opioide endógeno, el cual es el principal mecanismo inhibitorio de la transmisión nocioceptiva en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y bueno, dentro de los principales efectos se van a encontrar la somnolencia, la sudoración, las náuseas, el vómito, el estreñimiento, el prurito, la retención urinaria y la euforia. Y bueno, según el tipo de opioide que se va a usar, se va a observar cómo algunos medicamentos tienen mayor efecto sobre cada tipo de receptor. Por ejemplo, la analgesia supraespinal, donde el receptor MB tendrá 3 cruces de acción. De igual forma, el receptor delta será negativo, al igual que el kappa. Ahora, la morfina va a ser considerada como un agonista opioide de referencia, fiable y de bajo costo, con una muy buena absorción. Y bueno, el fentanilo es un derivado sintético de la fenilpiperidina y es considerada como un agonista liposoluble con un metabolismo que se produce en el hígado. Tiene una excreción renal. Asimismo, veremos que la codeína es un alcaloide natural del opio con menor potencia analgésica que la morfina. Se metaboliza por hígado fase 1 y fase 2 y se puede combinar con el paracetamol.
Ahora bien, el tramadol va a ser un agonista puro de los tres tipos de receptores, va a inhibir la recaptación de la noradrenalina y aumenta la liberación de la serotonina. Está indicado en dolor nociceptivo y neuropático. Su vida media es de 6 a 8 horas y se metaboliza en el hígado. Por otro lado, la oxicodona va a ser un analgésico opioide con potencial adictivo, va a tener mayor biodisponibilidad que la morfina y su excreción va a ser vía renal, va a ser considerada como un agonista puro de receptores kappa y mB. Continuando, vamos a ver el dextropropofeno, que es 5 veces menos potente que la morfina y se usa en combinaciones con AINES y paracetamol. Va a aliviar el dolor moderado y se administra 65 miligramos cada 8 horas por lo general. Continuando, vamos a ver a la loperamida, que se usa para el control de la diarrea, disminuye la motilidad intestinal y se debe de tomar con mucha agua. Cabe mencionar que no se usa en diarreas infecciosas ni más de 2 días. Activa el receptor MB y debemos considerar que puede producir depresión. Ahora viene el último, que es el dextrometorfano. Es un tetroisómero de la morfina que no actúa sobre receptores opioides, no tiene efectos adictivos y no deprime el sistema respiratorio. Se cree que inhibe el centro tusígeno y bueno, una de sus principales contraindicaciones es que no se debe de administrar en pacientes psiquiátricos. Ya como última sección y como parte del artículo seleccionado, eh, para los últimos temas de la materia de farmacología, vamos a revisar el artículo que lleva por nombre el bloqueo de la señalización de IL-6 que desinfla la hipertensión arterial pulmonar, y vamos a ver cómo explica de forma muy resumida la gran influencia que se ha encontrado que tiene la interleucina IL-6 en pacientes que sufren hipertensión arterial pulmonar, ya que el mismo mecanismo de acción va a provocar que se libere y va a originar que a su vez se dé un crecimiento y la supervivencia de las células del músculo liso arterial pulmonar. Bueno, por lo anterior se plantea el uso terapéutico con la administración del medicamento que sea antagonista del IL-6, de la interleucina 6, para tratar esta enfermedad. Sin embargo, nos dice que aún faltan estudios clínicos para que se confirme el tratamiento terapéutico. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.